aún al micro. No he dicho nada importante que merezca la pena ser grabado, no os preocupéis. Que al acabar la carrera os pedimos que trabajéis juntos y, sin embargo, durante el periodo de formación tenemos que promocionar más actividades que compartáis entre agentes de los distintos grados. Esto es sobre investigación. La idea fundamental también es que desde el grado veáis los grupos de investigación que hay haciendo cosas, gente por el mundo que está haciendo proyectos, para cuando tenéis que decidir hacer un trabajo de grado, un TFM, alguien que se quiera dedicar a la investigación en el futuro, etcétera, vaya conociendo ese mundo que funciona en paralelo al mundo puramente académico. Esas son las actividades del INUVE, que es el Instituto de Investigación Biosanitaria de Extremadura, que es la parte de investigación que conecta la Facultad de Medicina con este hospital y todos los hospitales del SES. Yo soy el director, la mayoría me conocéis, soy Adrián Llerena. Aquí a la derecha tenéis parte del grupo de farmacogenética, que la gente y del Centro de Investigación Clínica, que la gente de farmacología clínica en quinto los iréis viendo durante el año. La actividad de hoy, yo voy a dar paso solamente a la decana, es el primer seminario de investigación, va a haber otros. Casualmente ha coincidido que junto a la ponente, a la doctora Icía Familiar que vais a ver, la acompaña Gabriela Salmón, que está aquí sentada a la derecha. Ella hizo también el máster en salud pública en la Johns Hopkins, en Estados Unidos, y trabaja en temas similares en Perú y en otros países. Hoy se incorpora a nuestro grupo, lo veis en la segunda fila, el doctor Pascal Denmayer. Él hizo el doctorado en el Comité Nobel en Suecia, en Estocolmo, de ahí pasó a Suiza. Ha estado en distintas empresas haciendo biotecnología, empresas farmacéuticas, indias, etcétera, y se incorpora a nuestro grupo de investigación. Ya tendréis en el futuro la posibilidad de hablar con él. Y la semana que viene llega Levin Thomas, que está estudiando tuberculosis en la India. Os digo, por si alguno tenéis algún tema, alguna cosa, acercaros, conversar, porque esto va sobre todo de que conozcáis a personas haciendo cosas. Sin más, gracias por haber estado aquí. Quien quiera certificar, los de fisioterapia ya están, los de medicina, los demás, tenéis en la salida una hoja, firmáis y a partir de ahí os certificamos la actividad. Es una actividad separada de la actividad programada. Pues muchísimas gracias a la Facultad de Medicina, a su decana, a la doctora Berta Caro. Adelante, Berta, cuando quieras para inaugurar el acto. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? Sí, venga. Bueno, pues sobre todo muchas gracias, profesor Llerena y a su equipo humano del grupo de investigación INUVE, un grupo de investigación tan relevante y tan importante en nuestra comunidad autónoma, como bien ha explicado él, y del cual yo estoy encantada y agradezco de corazón esta invitación a presentar este primer seminario del ciclo de seminarios de formación del grupo de investigación del INUVE, del instituto, perdón. Como decana, para mí es un acto muy importante. Me encanta ver la transversalidad y la integración de del estudiantado. Son las acciones que más interesan y, sobre todo, el punto fuerte, y a mí lo que más me interesa también de esta actividad es ese carácter de investigación que muchas veces os falta en la formación de grado y que hay que darle visibilidad. Nos acompañan una serie de doctores, investigadores muy relevantes y muy importantes en otros ámbitos internacionales. Muchas gracias. Thank you very much. Y para mí es un honor presentarles o dar las gracias desde la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud a la doctora Familiar y a sus colegas por estar aquí hoy para formar a nuestros estudiantes en un tema tan bonito y tan interesante como es el neurodesarrollo, y para mí es un honor. Adrián, lo dicho, y a su equipo, muchísimas gracias, Eva también, y sintiéndolo mucho, me tengo que marchar porque tengo un compromiso de agenda ineludible, pero me hubiera encantado quedarme aquí con ustedes y, bueno, prometo visualizar la ponencia que del todo será súper interesante. Muchísimas gracias. Gracias. Pues nada, comienza el seminario. Tiene la palabra la doctora Eva Peña Lledó, como sabéis, investigadora del INUVE, que coordinará la actividad con la doctora Familiar. Adelante, Eva. Gracias, Berta. Hola, buenos días a todos y a todas. Como bien se ha dicho ya, dentro del programa de formación del INUVE y dentro del ciclo de conferencias, hoy tenemos la gran suerte de contar con la doctora Itziar Familiar López.
médica de la Ciudad de México y profesora asociada ahora mismo de la Universidad Estatal de Michigan, y tiene su maestría y un doctorado en salud mental por la Johns Hopkins School of Public Health, que es una institución muy relevante. Y bueno, nos va a contar su maravillosa línea de investigación que ha contribuido significativamente al área de conocimiento en el que se desarrolla. Y no solamente eso, sino que han desarrollado además programas interesantísimos de implementación. Yo estoy deseando escucharla porque es preciosa. Ha desarrollado esta investigación sobre todo en contextos de bajos recursos dentro de países como República Democrática de Congo, Malawi, Zambia, Nicaragua, Ecuador, México. Bueno, pues sin más, yo creo que estamos deseando escuchar la presentación sobre el vínculo entre la salud mental materna y el desarrollo o neurodesarrollo infantil. Muchísimas gracias, doctora. Hola, buenos días. De nuevo, gracias al doctor Llerena, la decana de la facultad, a la doctora Eva por esta invitación y por tener la oportunidad de platicarles un poquito de lo que hacemos en mi grupo de investigación en la Universidad de Michigan. Yo estoy adscrita al departamento de psiquiatría, que aunque es un departamento principalmente clínico, pues tiene un área de investigación también. Entonces, nada más para presentarme, bueno, ya he tenido aquí una gran presentación. Yo soy mexicana de la Universidad Nacional Autónoma de México, soy médico, tengo un máster de salud pública que hice aquí en la Escuela Nacional de Sanidad, en el Instituto Carlos III de Madrid, y después hice un doctorado, como se comentó ya, específicamente en salud mental en Johns Hopkins, y desde que terminé hasta ahora he sido facultativo en la Universidad Estatal de Michigan, y los temas que he desarrollado ahí, los que ven aquí, es salud mental en contexto del virus de inmunodeficiencia humana, salud mental y su asociación a neurodesarrollo infantil, y como verán, pues esta confluencia de factores, como platicaremos, tiene más relevancia en países en desarrollo. Entonces he concentrado mi investigación prácticamente en África subsahariana, pero también en algunos sitios de Latinoamérica, bueno, por el idioma también. Y platicarles un poquito de qué va el día de hoy. Entonces, como les decía, pues platicarles, tener la oportunidad de difundir, de que conozcan otras áreas dentro de la salud pública que también forma parte de la medicina, si no necesariamente clínica, pero sí de este enfoque de salud poblacional, que como es el lema de la escuela de Johns Hopkins, que es impactando en la salud y de la vida de las personas 1 millón a la vez. Entonces es esta visión macro de la medicina, y entonces en específico les voy a hablar de salud, un poco la salud mental materna, cómo se da en mujeres que viven con VIH, cuál es su impacto en los niños, específicamente en el neurodesarrollo, las herramientas que utilizamos para medir esto en estos contextos globales, cuáles son los retos, cuáles son las adaptaciones necesarias y algunas intervenciones que hemos desarrollado para un poco atacar los problemas que hemos detectado. Entonces, la salud perinatal, como se conoce, sabemos que es muy frecuente, hasta 1 en 5 mujeres va a experimentar algún tipo de trastorno mental, pero hasta el 85% de las mujeres realmente tienen o experimentan algún episodio emocional fuerte. Lo más frecuente es la depresión, y hasta 20% de las mujeres en el posparto o durante el embarazo van a tener un diagnóstico ya clínico como tal de depresión, aunque también hay otros trastornos que se presentan con menos frecuencia, como puede ser la psicosis. Entonces, aunque ha habido ciertamente un énfasis por la depresión posparto, ahora se ha un poco ampliado el enfoque, porque se reconoce que muchos de estos síntomas depresivos frecuentemente empiezan durante el embarazo y se mantienen, se prolongan o se hacen crónicos en el posparto. Entonces se ha ampliado un poquito la definición, y porque bueno, el posparto
la definición es hasta el año de vida, el primer año de vida del niño. Ahora vemos que hay diferencias significativas en cuanto a la prevención, a la prevalencia, de la depresión en este caso, que se pueden deber a varios factores, entre ellos el acceso a servicios de salud y a poderse diagnosticar, pero también a la presencia de factores de riesgo para que se den estos trastornos mentales. Y entre ellos, bueno, el que yo me he enfocado, que como les comentaba, es el VIH. El VIH se sabe que es un factor de riesgo para la salud mental, que las enfermedades mentales comunes, como son la depresión, la ansiedad o lo que es ya la distimia, son mucho más frecuentes en personas viviendo con VIH que en la población general, que estos problemas de depresión son de las principales barreras para que las personas accedan a tratamiento, pero también para que se mantengan en tratamiento. Como saben, el tratamiento tiene que ser muy estricto para tener una supresión viral adecuada. Ahora, algunos de los mecanismos que se conocen, bueno, tienen que ver con mecanismos biológicos, de una influencia directa del virus en el cerebro, principalmente por mecanismos de neuroinflamación, pero también en el caso del VIH, pues hay muchos otros mecanismos de índole psicológica y social, entre ellos principalmente el estigma. Todavía existe mucho estigma alrededor de la infección y bueno, y también de lo que representan los trastornos de salud mental. Entonces son toda esta confluencia de factores que hacen que estos problemas se den de manera más frecuente. Entonces, como bien saben, la pandemia de VIH, esta epidemia se concentra en ciertos países, sobre todo con bajo desarrollo y principalmente las prevalencias en población general, esto quiere decir en adultos, como ven ahí, de 15 a 49 años, se concentran en lo que es África subsahariana y que es por lo cual que he enfocado y la mayoría de mis estudios se han basado ahí. Ahora, ¿cuáles son los retos que tenemos cuando trasladamos las herramientas que tenemos y que finalmente han sido desarrolladas en contextos occidentales, cuando nos trasladamos a otros contextos culturales totalmente distintos, como son estos contextos globales y sobre todo, como les decía, específicamente en África subsahariana? Bueno, primero, el primer reto que tenemos es que no tenemos un estándar de oro para la medición de salud mental. Y pasa un poco con el neurodesarrollo también. ¿De qué echamos manos? ¿Qué es la depresión? ¿Qué son los síntomas? Eso es una definición, ¿vale? Que se ha acordado, esto no quiere decir que los síntomas no existan, nada más que tomamos en cuenta para que pueda ser tomado como un síntoma diagnóstico. Bueno, es una serie de características que agrupado se hace un síndrome, pero que responde a una definición que se acuerda, ¿no? Estos son después agrupados en clasificaciones, como puede ser el DSM-5 o el SID, dependiendo de la clasificación, pero bueno, son definiciones de esta visión occidental de lo que es la depresión y cómo se expresan esos síntomas. Y ahora, al no tener ese estándar de oro, bueno, lo que se hace es un diagnóstico clínico con psiquiatras en su mayor parte, o es como se hace en estos contextos occidentales o de niveles de alto desarrollo. Sin embargo, cuando nos movemos a otros contextos, bueno, puede que estos psiquiatras no estén disponibles o que de hecho los recursos para salud mental, ya sea psiquiatras, psicólogos, enfermeras, no estén presentes o sean tan bajos, a veces uno dentro de 100.000, que sea imposible que esto sea el estándar de oro de diagnóstico, porque no hay forma que pudieran atender a toda la población. Ahora, aunque hubiera los recursos, pues como les decía, estas definiciones que nos parecen apropiadas en nuestros contextos pueden no ser válidas dentro de los esquemas de creencias que existen en otros sitios y que son influidos por la cultura, por la creencia, y eso
impacta en cómo las personas experimentan la enfermedad y también cómo la expresan. Entonces, todo esto lo tenemos que tomar en cuenta porque cuando vamos a estos contextos, la mayoría de las veces lo que utilizamos son cuestionarios de tamizaje, como aquí herramientas que probablemente han ya escuchado, el PHQ-9 o el listado de Hopkins 25, que son una serie de preguntas que están enfocados a detectar lo que consideramos que son síntomas o expresiones de estos síntomas de depresión y ansiedad. Sin embargo, el trabajo que hacemos cuando vamos a estos contextos culturalmente distintos es, bueno, no solo un trabajo de traducción, obviamente se traducen a las lenguas locales, que muchas veces dentro de un país puede ser más de una, sino que también se trata de adaptar dentro de lo que cabe, no transformando mucho la herramienta o el cuestionario, de adaptar los términos, las palabras que se utilizan. Entonces, tenemos un poco un modelo en el que se hace una preadaptación, esto quiere decir una discusión de los términos con tanto proveedores, personal de salud mental de los países, como muchas veces las mismas madres que entrevistamos para asegurarnos que los términos se entienden. Se hace una traducción primero a las lenguas locales, se hace una síntesis, se hacen al menos 2 traducciones independientes, luego se traduce de regreso a la lengua de origen, que en mi caso es casi siempre al inglés, para ver que se haya mantenido la intención de las preguntas y bueno, y si hay discrepancias que estas se puedan solucionar y bueno, ya si se puede, se hace un pequeño piloto de nuevo para tratar de probar que estos términos sean reconocidos por la población. Lo que también hemos hecho es que no utilizamos categorías diagnósticas, entonces ustedes verán que yo hablo de síntomas depresivos, más no de depresión clínica como tal, porque de nuevo, pues estas categorías representan esta visión de la medicina que tenemos más hegemónica de clasificar algo en base a estas definiciones que tenemos, pero bueno, esa clasificación puede que no sea válida en otros contextos, entonces hablamos más de sintomatología y acompañamos estas evaluaciones de sintomatología con evaluaciones de lo que llamamos funcionalidad. Entonces, no solo ver qué tantos síntomas tienen las personas, sino también qué tanta, digamos, discapacidad les causan estos síntomas o dificultad para realizar actividades de la vida diaria que son de autocuidado, de cuidado de los hijos o de cuidado de la casa. Sin embargo, hay veces que bueno, vamos a contextos en los que no existen o que no conocemos por motivos de aislamiento, por motivos de lengua. Muchas veces son lenguas que no tienen un sustrato escrito, que no se enseñan en las escuelas y que por lo tanto es muy difícil homogenizar una terminología. Entonces, echamos mano de herramientas cualitativas, como en este caso se hizo un estudio con varios grupos de personas en comunidades para tratar de identificar con qué términos las poblaciones describían síntomas que tuvieran que ver con estrés mental en Burundi, que también pasó una guerra y un genocidio muy parecido al de Ruanda. Y bueno, dimos con esta lista de términos que están ahí en la lengua local y que realmente eran síndromes porque tenían una serie de síntomas que ven ahí, que algunos, bueno, traslapan con ciertas definiciones que tenemos del DSM-4, como pudieran ser depresión, pero que hay otros que tienen ciertas características que van más allá o que no abarcan lo que estrictamente tienen estas categorías. Otra cosa que hacemos, y bueno, esto ya una vez que hemos colectado los datos, es también echar mano de métodos más analíticos, sobre todo si tenemos muestras grandes, como en este caso un estudio de seguimiento de salud en general, de maestras en México. Hay, me parece que ya 7 o 10 estados de la República, de 32 que están participando, y que incluye de nuevo el PHQ-9, que son 9 preguntas sobre principalmente depresión, y lo que hacemos es este tipo de análisis que se llama análisis factorial, que muy rápidamente es nada más
para ver si trata de ver la relación que hay entre, como tiene ahí la representación gráfica, de cada una de las preguntas entre sí, para ver si las preguntas realmente representan ese constructo o factor que es lo que nosotros estamos esperando que esas preguntas midan, ¿no? Que en este caso es depresión. Pero hay veces que esto nos arroja tal vez dos factores, uno que agrupa más preguntas que responden un poco más a depresión, otras más a ansiedad o que tienen otro tipo de estructura que no es la estructura, digamos, original o consistente que encontramos en la literatura. Entonces, bueno, también hacemos este ejercicio para tratar de comparar y ver cómo, digamos, el desempeño de las herramientas en distintas poblaciones y bueno, esto es en el español en México que, bueno, sigue siendo una cultura occidental, pero que puede haber diferencias también. Y bueno, y como les decía, ahora también hay un empuje por ver más allá del posparto los efectos de la salud mental materna, porque como les decía, hasta el 25% de los síntomas depresivos están presentes 3 años después del posparto, entonces se sale de la definición del posparto, entonces cada vez hay un empuje más por ver los efectos de la salud mental materna. ¿Y esto por qué? Porque también ha habido un reconocimiento de que la salud mental afecta en todas las etapas del desarrollo de la vida de los niños, desde el embarazo, obviamente en el posparto, en la infancia a los niños y hasta la adolescencia. Finalmente, la madre y los padres son la primera influencia de desarrollo y de enseñanza para los niños en contextos de bajos recursos. Para niños menores de 5 años, pues son su única fuente de estimulación, porque son niños que no van al jardín de niños o al nido, me parece que le llaman aquí, no tienen ninguna estimulación fuera de la casa. Entonces, si no es la madre, no hay nadie más. Entonces vemos que puede haber desde problemas durante la lactancia o de alimentación o de bajo apego, pero ya conforme van creciendo y se van desarrollando los niños, vemos que puede haber problemas tanto de crecimiento físico como empezamos a ver problemas de neurodesarrollo, que es todo el desarrollo de las habilidades neurocognitivas que empiezan con la parte motora o motriz, ¿no? De sostener la cabeza, que es la parte más básica de control de los músculos y que van progresando hasta las funciones cognitivas que se desarrollan después. Y en el caso del VIH, esto de nuevo se vuelve una confluencia de factores de riesgo porque bueno, también los niños van a tener estos mecanismos biológicos, además de los que les contaba, de los sociocomportamentales, los sociopsicológicos que pueden venir de la madre, del ambiente, y que se vuelve una confluencia de factores para niños, tanto que viven con la infección, que hoy en día, gracias a la expansión del tratamiento antirretroviral, afortunadamente son cada vez menores los números de niños que nacen infectados. La protección realmente es muy amplia. El riesgo de infección en una madre que está tomando antirretrovirales durante el embarazo es de 1 a 2%, o sea, realmente es muy bajo. Y entonces ahora lo que tenemos es una mayoría de niños que se considera que han estado expuestos al virus, pero que no están infectados. Pero y como les voy a enseñar, lo que vamos a ver es que a pesar de que no viven con la infección, de todas maneras viven con muchos también de los mecanismos sociales y psicológicos que acompañan el que la madre sea positiva a pesar de que los niños no lo sean. Y ahora, ¿cómo medimos neurodesarrollo? Entonces, de nuevo, neurodesarrollo son todas estas habilidades que, bueno, sí que se pueden ir midiendo, son observables, ¿verdad? Como les decía, el control motriz fino, motriz grueso, todas son características que podemos observar, pero que, bueno, hay que cuantificar. Y ahí es donde de nuevo entramos en la problemática de qué definiciones utilizar, qué escalas utilizar y qué tan válidas son estas escalas cuando nos movemos de una población a otra.
Entonces, lo que tratamos de utilizar en la medida de lo posible son estas pruebas que se llaman estandarizadas para el desarrollo cognitivo y motor temprano. Se llaman estandarizadas porque, como ven aquí, consisten de un kit con ciertos materiales que se le presentan al niño en un orden preestablecido, con unas preguntas preestablecidas, y lo que evalúan son habilidades que el niño tiene que ir demostrando utilizando los materiales. Entonces, no es una prueba de conocimientos, incluso no se miden cosas como lectura, no se miden matemáticas, sino son habilidades de procesamiento cognitivo, o como dice ahí, lenguaje expresivo, de motricidad fina, gruesa, de percepción visual, o conforme van siendo mayores, esta es la otra prueba que utilizamos, que es la batería de Kaufman, que ya se mete más en la parte cognitiva. Esta prueba se puede utilizar hasta los 18 años de edad, pero que de nuevo cuenta con una serie de materiales y de libros, principalmente visuales. Estas no son pruebas de nuevo verbales, lo que también ayuda a su administración. Lo único que tienen son instrucciones que el administrador da al niño para que el niño ejecute la tarea que se le está pidiendo, siguiendo los manuales que están ahí. Entonces, son manualizados, son estandarizados, arrojan puntajes por cada una de las subescalas que miden, pero también dan puntajes globales que nos permiten tener un promedio de lo que se está midiendo. Entonces, estas son las dos pruebas que utilizamos en su mayor parte. Ahora, ¿cuál es el reto de utilizar estas pruebas? Pues, como les decía, son pruebas manualizadas y que en contextos de alto recurso, como puede ser aquí en España, en Estados Unidos, realmente son pruebas que utilizan pediatras, psicólogos o tal vez enfermeras, pero por la mayor parte es personal especializado. Sin embargo, como ya les comentaba, no tenemos ese personal especializado en muchos de estos contextos, y en cambio sí hay la necesidad de evaluar a estos niños. Entonces, lo que hemos desarrollado en nuestro grupo es una simplificación del entrenamiento de estas pruebas que se dan más o menos durante una semana, en la que hacemos, bueno, primero sí una instrucción didáctica, pero que es mucho una instrucción, como ven ahí, con niños prueba que conseguimos, porque con la facilidad de que son pruebas que enganchan mucho a los niños les gusta participar porque, bueno, como ven, tienen pelotitas, tienen cubos, a los niños les gusta, es algo que les estimula. Claro, también se cansan, depende de la edad que tengan los niños. Pues niños pequeños hay veces que hay que darles pausas, hay que darles algo de comer. Son pruebas que, dependiendo de la edad del niño, van siendo más progresivas. Cuanto más avanzado o más grande el niño, pues más preguntas va a poder responder. O sea, las pruebas tienen lo que llamamos un techo, de que cuando ya empieza a tener tareas o las preguntas más de 3 mal, ahí termina la prueba. Quiere decir que, bueno, ya hemos llegado al tope del desarrollo que tiene el niño en ese momento. Y sin embargo puede haber factores como cansancio, como hambre, que tenemos que ver, y las pruebas pueden ser largas, pueden llegar a durar 1 hora o 90 minutos. Y como ven ahí, pues también el administrador tiene que ir siguiendo los manuales, ir dando puntajes a cada una de las áreas que se van evaluando. Entonces, bueno, tienen cierta complejidad en su administración, que nosotros hemos ido detallando en estos talleres que damos para la administración de estas pruebas. Algo que medimos de forma que también está incluida en las pruebas estandarizadas, pero que medimos de manera más puntual, y les enseñaré después por qué, son las funciones ejecutivas. Estas funciones ejecutivas también son funciones cognitivas que se consideran de alto orden porque son del lóbulo principalmente, exclusivamente frontal. Son las funciones que se consideran más desarrolladas y que tienen que ver con cosas como organización, con planeación,
con autorregulación tanto del comportamiento como de las emociones. Entonces, estas son de las funciones que se empiezan a dar, sí, desde la infancia, pero que, bueno, terminan hasta los 20, 21 años, que se considera que hay la maduración completa del lóbulo frontal y en las que hemos encontrado mayor asociación con problemas de salud mental materna y también de los efectos del VIH. Les mostraré algunos ejemplos. Entonces, volviendo a las pruebas estandarizadas, bueno, además de los entrenamientos que damos, bueno, vamos a estos países, damos el entrenamiento, empiezan a aplicar las pruebas, pero luego hemos creado un modelo de garantía de calidad que básicamente es de supervisión remota. Entonces, a través del tiempo lo que hemos hecho es crear un centro que tiene ya hoy en día experiencia de más de 10 años de administrar estas pruebas, pero es un centro regional. Actualmente se encuentra en Kampala, en Uganda, donde tenemos personal que, como les digo, ya ha administrado estas pruebas por más de 10 años, que tiene mucha experiencia y que puede dar supervisión remota no solo dentro de Uganda a otras partes, sino en este momento da supervisión regional a varios países en África. Y la forma en la que lo hacemos es a través de videos. Lo que les pedimos a los administradores de la prueba es que graben 5 minutos de cada una de las secciones de la prueba. Estos videos se mandan con Dropbox o lo que sea al centro en Uganda, donde se revisa que la administración sea apropiada, que la colocación de los materiales sea apropiada para trabajar con el niño, que el trabajo y la relación con el niño también sea adecuada, y también se mandan las hojas que se utilizan con estas pruebas para los puntajes. Se revisa todo eso y se le da la retroalimentación a los administradores de las pruebas para que ellos puedan seguir con su formación de forma continua, y esto se hace de forma muy regular, una vez al mes, por ejemplo, cuando empiezan los estudios, y luego se va espaciando conforme los administradores van ganando competencia en las pruebas. Entonces, con este modelo que lo hemos probado y hemos analizado los datos, bueno, hemos visto que aumenta la correlación prueba a prueba, quiere decir que son consistentes la forma en la que se administran, que es algo que queremos ver. Y que hay evidencia de esta validez convergente. Esto quiere decir que los resultados de los dominios que se están evaluando son los que esperamos ver y en las direcciones esperadas. Entonces ahora les voy a presentar un poco, ya que vemos los métodos que utilizamos para medir tanto salud mental como neurodesarrollo, algunos de los resultados que tenemos hasta el momento. Entonces, bueno, esto es un estudio de mujeres viviendo con VIH en una zona más rural al este de Uganda, fuera de la capital. Son mujeres que se dedican a la agricultura, pero de subsistencia, o sea, tienen sus propias parcelas que son muy pequeñas y básicamente es de consumo familiar, y que los niños pueden tener VIH, pero que la mayoría nada más son negativos, pero tienen exposición. Y en estas mujeres hemos encontrado que hasta el 60% tiene síntomas que pudieran ser compatibles con una depresión clínica significativa. Quiere decir que tienen un alto reporte de sintomatología utilizando los cuestionarios de tamizaje que les presentaba, y que además lo vemos que se asocian a factores demográficos que, bueno, que no son sorpresa, que también se dan en otros contextos, como son bajos contactos sociales, bajo apoyo social, tanto familiar como de amigos, y menor nivel socioeconómico, que es algo que también vemos en otros contextos, y que, bueno, eso también nos da un poco de validez de nuevo de las medidas que estamos utilizando. En cuanto a la cronicidad de los síntomas, bueno, también vemos que hay cierta cronicidad. Esto obviamente es todo sin tratamiento. De nuevo, esto no son contextos clínicos, son contextos generales. Entonces, aplicando técnicas estadísticas a estos mismos datos que habían visto, lo que podemos ver que es que en mediciones a través del tiempo, un estudio longitudinal,
vemos que si bien el 40% de las mujeres tiene síntomas que, bueno, pudieran considerarse moderados, subclínicos, o sea, muy leves, hasta el 50% sí que tiene una sintomatología que pudiera ser ya moderada, pero aún subclínica, pero que se mantiene y que hasta el 8% tiene ya sintomatología crónica alta, que de la misma manera se mantiene alta a través del tiempo y que necesitaría de un tratamiento. Cuando vemos cuál es la relación de estos síntomas con las pruebas de neurodesarrollo en los niños, lo que hemos visto es de nuevo con las funciones ejecutivas, es donde vemos que hay asociaciones significativas y lo que ven aquí es por cada una de las clases de síntomas. Entonces vemos en azul los que tienen los síntomas estables pero que son bajos, hasta los verdes que son los crónicos altos, y eso ven las barras más altas porque son los puntajes más altos de problemática en estas escalas de funcionamiento ejecutivo en cada una de las áreas de funcionamiento ejecutivo que evalúa este cuestionario, y también en el puntaje global que ven ahí. Entonces, a mayor sintomatología, mayor la problemática en esta área de funciones ejecutivas en niños. Ahora, con este modelo de calidad de aplicación de las pruebas, también lo que nos ha permitido es llevar a cabo estudios multipaíses o multicéntricos dentro de consorcios grandes de investigación en niños y madres de VIH, que entre las cosas que evalúan muchas cosas: crecimiento, respuesta a tratamiento. También ahora se ha empezado a añadir neurodesarrollo en niños. Entonces este fue un estudio que, bueno, ya se terminó en 2014, en el que se colectaron más de 600 niños con sus madres en 4 países de África subsahariana. Estos eran en Uganda, en Malawi, en Zimbabue, y luego teníamos 3 centros distintos en Sudáfrica, bueno, porque Sudáfrica es un país muy grande, tanto geográficamente como de población, y con una alta prevalencia de VIH, tiene de las más altas. Entonces tenemos estos 3 centros. Como ven, nuestros equipos son muy variados, en general, bueno, son mujeres, y las características de estos equipos también varían muchísimo. Algunos, como verán, en algunos sitios teníamos enfermeras, en otros teníamos psicólogos, pero nosotros también tenemos graduados de la escuela y no mucho más. Teníamos varios idiomas. En algunos países teníamos inglés y a lo mejor un par más, en otros teníamos hasta 5 idiomas en los que se tenían que traducir bueno, todos los instrumentos de los estudios, pero también adaptar las instrucciones y los entrenamientos para todas estas pruebas, para poder tener una estandarización en todos los países. Y bueno, logramos hacerlo y poder comparar cómo es el neurodesarrollo en estos niños africanos en este estudio multicéntrico, como les decía, en el que, bueno, todos ya están expuestos a tratamiento, tanto las madres como los niños que estaban infectados. Entonces, casi siempre tenemos 3 grupos de comparación para poder ver realmente los efectos tanto del virus en estos grupos de exposición a VIH que les comentaba. Entonces tenemos ahí el que está marcado como HIV, pues son niños que viven con la infección. EOH son niños que están expuestos pero no infectados, y finalmente siempre tenemos un grupo que le llamamos de control, que son niños que no están expuestos ni están infectados. Entonces, por expuestos consideramos a todos los niños que sus madres tenían VIH durante el embarazo y por lo tanto estuvieron expuestos al virus durante el embarazo y el periodo posparto a través de la lactancia. Y hoy en día no solo es la exposición
al virus, sino también a los antirretrovirales. Entonces, como verán en estas gráficas, resumirles rápidamente, es que ven aquí los puntajes en estas pruebas, los puntajes más bajos en las pruebas estandarizadas, quiere decir que han conseguido menos preguntas, entonces es menor nivel de desarrollo. Entonces verán ahí que en lo más bajo lo tiene el grupo de niños viviendo con HIV y después el grupo de niños expuestos, los HEU, y los que casi se equiparan a sus pares de controles, pero que de todas maneras están un poco por debajo del desempeño que tienen sus pares en ese lugar. Y luego cuando vemos cuál es el efecto de la salud mental materna, estos de nuevo son ya los puntajes globales de diversas pruebas. Aquí les señalo nada más el que es realmente significativo. Este es de nuevo el puntaje global para las funciones ejecutivas y lo tenemos ahí dividido entre lo que dice bajo, mediano y alto. Son los niveles de sintomatología depresiva. De nuevo, en vez de caer en categorías de si tiene depresión, sí, no, de acuerdo a los criterios, hicimos categorías dependiendo del puntaje medio de estas escalas y lo clasificamos en los 3 puntos de seguimiento que teníamos. Entonces, como verán ahí, en funciones ejecutivas es al revés, a mayor puntaje, mayores problemas ejecutivos asociados con mayores síntomas de depresión materna. Y como les decía, hoy en día no solo es la exposición a el VIH, sino que también es la exposición a antirretrovirales, que bueno, no se sabía la toxicidad de muchas de estas combinaciones, que hoy el estándar de oro implica hasta 3 antirretrovirales en la madre. Y bueno, nosotros fuimos de los primeros grupos en tener una corte longitudinal dedicada a la evaluación en el neurodesarrollo de niños en las terapias de triple antirretroviral y vimos que en efecto no hay toxicidad, tienen un neurodesarrollo comparable, pero que sigue siendo más bajo que sus pares por el hecho de tener ya sea la infección o la exposición. Entonces, ciertamente lo que nos indica es que de todas maneras estos niños no se están desarrollando en su potencial en comparación con sus pares dentro de este país. Entonces, es importante recalcar que siempre tenemos grupos control o eso de niños que no tienen la exposición de interés, en este caso que es el VIH, pues por tener una comparación, porque estas pruebas están estandarizadas, pero de nuevo desarrolladas en contextos occidentales, específicamente estas pruebas son desarrolladas en Estados Unidos y la estandarización viene de poblaciones de niños americanas que pueden tener muchas diferencias con los de otros sitios. Entonces, de nuevo, siempre tenemos una población de grupo control que nos dé un poco ese contexto para poder comparar. Otra forma en la que hemos evaluado la relación entre los síntomas de salud mental materna y los efectos en los niños es con este modelo que se llama modelo de interdependencia actor-socio, pero lo que básicamente nos habla es de la reciprocidad o de poder de forma estadística evaluar la reciprocidad de los síntomas. La mayoría de los estudios en la literatura lo que asume es una dirección en la asociación, ¿no? Que la causa-efecto viene de los síntomas de salud mental materna causando un efecto en el neurodesarrollo infantil, pero nunca se interpreta la causalidad en el otro sentido, que también pudiera existir, ¿no? Podemos todos imaginar que bueno, niños con mayores problemáticas de desarrollo pueden causar cierto estrés en la madre al mismo tiempo. Entonces, esta reciprocidad y esta relación mutua en estas diadas o parejas, que en este caso es el niño y la madre, entonces son técnicas estadísticas que lo que nos permiten es ver si los síntomas en la madre en el tiempo 1 predicen los síntomas en el niño en el tiempo 2 y viceversa. Si los síntomas
del niño, en este caso en las funciones ejecutivas, que de nuevo es donde vimos la parte más significativa, si también predicen síntomas de salud mental materna, y vimos que es cierto, que las dos cosas son ciertas. Entonces es una bidireccionalidad realmente, y es una relación, de lo que nos habla es que es una relación también mucho más compleja que el solo asumir que se da en un sentido, en una dirección. Otras pruebas que ahora hemos ido incorporando, además de las pruebas estandarizadas con los kits y bueno, con el desarrollo de la tecnología y también el acceso a la tecnología y a redes en países en desarrollo que ha crecido de manera exponencial, son las pruebas digitales. Y principalmente estas pruebas las hemos utilizado para evaluar áreas de atención. Aquí tienen una de las pruebas que utilizamos más, que se llama de vigilancia, prueba de vigilancia o atención en la infancia, que básicamente es esta caricatura que ven ahí, dura 6 minutos y el conejo entra y sale de la pantalla. Es un estímulo visual animado que lo hemos utilizado, como ven ahí, les voy a enseñar después varios otros estudios para medir tanto efectos de intervenciones como para medir atención en niños en respuestas a varias exposiciones o programas de estimulación. Estas pruebas hoy en día las hemos adaptado a algo que es más reciente, que se llama rastreo ocular automatizado o eye tracking. Lo que consiste es una pequeña cámara de luz infrarroja que lo que hace es detectar con gran precisión los movimientos pupilares, mide la fijación, mide los movimientos sacádicos y mide patrones de movimiento. Todo esto con un software que ya viene integrado. Entonces recolecta una gran cantidad de datos muy precisos que nos arrojan información básicamente sobre la atención al estímulo visual que estamos proyectando en la pantalla, y que también tiene que ver con la percepción visual y con velocidades de procesamiento cognitivo que también se miden. Y nada más para darles una idea de este juguetito, realmente es una barra que mide nada, se pega en la parte baja de cualquier ordenador, de cualquier portátil. Claro, es caro, pero bueno, es una maravilla porque lo que nos permite es ver exactamente dónde la persona está posicionando la atención de su visión en respuesta a un estímulo. Ahora, esta es una tecnología que inicialmente se desarrolló para estudios de marketing. La gente de marketing lo usa porque bueno, ponen letreros o como publicidad, y miden exactamente de toda la publicidad, bueno, dónde las personas están fijando su atención y si es donde ellos quieren. Entonces, esta es nada más una representación un poco gráfica de las cosas que mide. En el cuadro tenemos lo que se llama un área de interés. O sea, nosotros podemos fijar de toda esa frase el área de interés específica. En este caso, pues, no sé, tal vez es una palabra más compleja, pero lo que mide es los puntos, es lo que se llama puntos de enfoque, las sacadas, que es lo que recorre el ojo entre un punto de enfoque y otro, y lo que nos mide son velocidades, son cuánto tarda el ojo en milisegundos. Obviamente, entonces pueden imaginar la precisión de este equipo entre que el ojo va haciendo este recorrido y se va moviendo en el estímulo, el que sea el estímulo que se presente. Esto es una representación gráfica para que ustedes más o menos entiendan lo que hace. Nosotros no ponemos cosas como de este tipo verbales. De nuevo, lo que nosotros utilizamos son estímulos visuales sencillos para niños, como esto que es, como les decía, una caricatura que entra y sale el conejo, y la idea es que pues, el niño esté prestando atención. También se utiliza mucho para medir déficit de atención, por ejemplo, y esto ya es una representación de una de las visualizaciones que nos otorga este software, que es un heat map, donde podemos ver realmente dónde más pasa tiempo fijando la vista el sujeto.
Entonces, esto lo hemos utilizado en muchísimos contextos porque la facilidad que tiene esto, a diferencia de los otros kits que, como verán, tiene todos los juguetes, los manuales, se tiene que entrenar, bueno, este es un aparatito que se puede llevar a todas partes con un ordenador. Entonces, hemos explorado el uso de esto en contextos muy rurales, como estas zonas costales de Ecuador, de las cuales muchas nada más son accesibles por río, por barcas, y lo comparamos con cuestionarios que también se utilizan, pero que son reportados por la madre sobre neurodesarrollo de niños. Y vemos que sí que hay cierta correlación entre lo que mide la prueba de seguimiento ocular y lo que estamos midiendo en los cuestionarios. Entonces, de nuevo, esto es como para darle validez, empezar a ver si realmente eso se puede utilizar en estos contextos con la validez que esperamos para poderlo después utilizar en estudios más complejos, más grandes. Otro uso que le hemos dado fue durante la epidemia de Zika para evaluar infantes en México, en una zona de Yucatán que está hacia el Caribe, que es altamente tropical, donde había la mayor parte de los casos, y eso lo hicimos para evaluar niños muy pequeños, de 6 meses. Uno de los retos también que tiene el neurodesarrollo es que, bueno, en niños muy pequeños se puede medir, ¿no? Desde 1 mes, 2 meses, que los niños empiezan a, como les decía, a sostener la cabeza, después a sostener el cuerpo, pero bueno, en un niño de 2 meses, 6 meses, pues hay un cierto número de cosas que se pueden medir y luego no se puede medir más porque el niño no hace más, es el neurodesarrollo al que ha llegado. Entonces, la variabilidad es muy baja, es muy difícil poder detectar cosas con precisión porque la verdad es que tenemos 2 o 3 cosas que detectar. Así que estas pruebas automatizadas que arrojan con mayor precisión estos cambios sutiles en la atención han sido más prácticas de utilizar con niños de menor edad, entonces lo utilizamos en Zika. Esta es otra prueba en la que se llama una prueba de familiarización, porque son infantes, es una prueba más sencilla, nada más se les enseñan caras, se les enseña la misma cara por 15 segundos y de repente se les enseña una cara nueva al lado de la que ella conoce. Entonces lo que se espera es que haya un cambio en su atención a la cara nueva, y lo que vimos aquí es que sí que también se correlacionaba con niños que después en la prueba estandarizada tenían menos control de motricidad fina y de lenguaje receptivo. Claro, no puede ser el lenguaje que hablan porque de nuevo eran niños de 6 meses, pero sí de la parte de las cosas que entienden, ¿no? Del lenguaje que van entendiendo. Ahora, con todo esto que hemos observado y diagnosticado, bueno, también hemos probado en ensayos clínicos ciertas intervenciones y programas pues, para tratar de atacar algunos de estos problemas que tienen los niños. Sabemos que hay ventanas de desarrollo importantes, sobre todo en los primeros 5 años de vida, en los que hay esta plasticidad neurológica y que tratamos de aplicar a estas pruebas aquí. La primera, el primer programa que hemos probado es este que tiene que ver, es un programa de estimulación temprana de apoyo a la crianza que está basado en el plan que tiene la OMS, que se llama de cuidado cariñoso y sensible para el desarrollo de la primera infancia, que bueno, es un programa integral, porque como les decía, el neurodesarrollo son muchas cosas, es nutrición, son cuidados, es salud, pero está la parte de aprendizaje temprano, que es lo que nos da esos resultados de desarrollo cognitivo, social, emocional. Y lo que hemos visto que para estos programas lo que más impacta, que vemos aquí, es tanto síntomas depresivos de la madre, porque pues son estas madres las que tienen que ejecutar las tareas de los programas y pues si están deprimidas pues tienen menor motivación y menor energía para llevarlo a cabo, y también el grado de interacciones que tienen las madres con los niños, que medimos con esta escala que se llama HOME, que le llamamos interacciones de calidad.
Entonces, el programa que utilizamos se llama Intervención para Cuidadoras Primarias de Sensitivización. Es un programa que se basa tanto en la teoría de apego como en la teoría de Feuerstein, que es una teoría de aprendizaje mediado. Entonces, en lo que se basa o lo que asume es que hay un mediador, hay alguien que interpreta el ambiente para el infante y que lo utiliza como un medio para educar y estimular. Entonces, tiene muchos componentes. Este es el componente del programa, no lo voy a ir a detalle todo, pero voy a ir nada más a los tres principales. Primero, se basa en establecer, en esa teoría del apego, en establecer un apego de calidad, de que el niño se sienta seguro, querido, que haya un contacto ocular cuando se le habla al niño, que haya esta atención dirigida, y luego ciertos mensajes básicos que se llaman tanto de seguridad como de cariño, y luego a partir de eso se van dando mensajes cada vez más complejos en cuanto al ambiente que lo rodea. Y lo bonito de este programa es que no requiere de ningún material, no requiere de juguetes, de libros, sino lo que hace es tratar de reforzar todas las tareas que se realizan en estos contextos entre madres e hijos o los que participan los niños, como puede ser el lavado de la ropa, cocinar, el baño, la comida, y que las madres tengan estas interacciones como oportunidades para hablar sobre lo que comen y expandir y incidir un poco más y estimular en lo que interactúan con sus hijos. También se basa en la retroalimentación por video. Entonces las madres son grabadas y se les van enseñando las oportunidades que pueden tener en esas interacciones que van teniendo. Y bueno, los resultados son alentadores. Hemos visto esto también en estudios longitudinales, que conforme pasa el tiempo aumentan las interacciones de calidad, y también vemos que aumentan los puntajes en las escalas de neurodesarrollo, que si no alcanzaron estos en comparación con no un placebo, pero bueno, con lo que llamamos un tratamiento sin efecto, pero que también tenían cierto contacto. De todas maneras aumentaron, pero lo que sí aumentó de manera muy significativa es el lenguaje, que es de las cosas más sensibles que podemos nosotros detectar. Y también lo que aumenta es la funcionalidad de las madres, o sea, también les es un apoyo para ellas y aumenta su capacidad de cuidado a los niños y de sí mismas. Y finalmente, otro tipo de intervención que hemos hecho son esta serie de juegos cognitivos que bueno, son como videojuegos, pero que fueron desarrollados en la Universidad de Michigan para estimular áreas cognitivas específicas. Entonces hay distintos tipos de juegos con cartas, con animales, que hay que estar fijándose qué animal pertenece, qué no pertenece, según las instrucciones que se van dando. Los juegos van siendo progresivamente también más difíciles según se va progresando por los niveles, como cualquier videojuego. Y estos son para las áreas cognitivas, y recientemente añadimos uno para el área ejecutiva específicamente, que es tiene que ver más con la creación de mundos. Es un poco como Minecraft, pero más simplificado, en la que se les dan ciertas tareas con ciertos materiales, y en la manera que van siendo exitosos en llevar a cabo las tareas se les dan más puntos, más materiales, etc. Entonces estas son las dos intervenciones que hemos visto. Este último ensayo clínico lo terminamos en Uganda y en Malawi apenas el año pasado, entonces todavía tenemos resultados preliminares, pero bueno, vimos resultados que apoyan el uso de esta intervención, de los juegos que son en tableta, y que vemos que los puntajes aumentan, pero que no aumentan tanto en el caso de Uganda en los niños que tienen VIH. Vimos mejoras en los niños que no viven con el virus. Entonces esto bueno, se puede ver a varios factores. Este fue el primer ensayo que hicimos con un número recortado de sesiones. Los niños vienen, juegan con la tableta 1 hora por 12 sesiones cada semana. Tal vez habría que aumentar obviamente la dosis.
y igualmente en Malawi, donde los niños tienen mayor desnutrición y donde vimos unos resultados un poco más moderados de la intervención. Entonces, bueno, nada más dejarles con la idea de que, bueno, hay una alta prevalencia de la sintomatología ansioso-depresiva, o sea, sí existe todo esto en contextos de bajos recursos, especialmente en su asociación con VIH. Lo que vemos mayor asociación, como les comentaba, es en el dominio de las funciones ejecutivas, que incluyen cosas como atención, autorregulación, organización y planeación. Que estas asociaciones son bidireccionales entre los síntomas del niño y de la madre y que las funciones ejecutivas son importantes, dada esta trayectoria de maduración y sensibilidad que tienen y que después las vamos a ver que son las que apoyan cosas como aprovechamiento escolar en el niño y que van a necesitar apoyo. Entonces, nuevas direcciones de nuestro grupo, de lo que incluyen son estas intervenciones que refuercen las funciones ejecutivas y sobre todo con adolescentes, acoplar los programas de crianza con salud y con alimentación intestinal, que ahora vamos a empezar un proyecto en Guatemala donde también hay una alta desnutrición. Algo nuevo es ver los efectos del microbioma en la salud mental, que probablemente lo han escuchado, y de nuevo en el contexto del VIH, donde el microbioma puede también estar alterado tanto por el virus como por los antirretrovirales, y cómo hay más integración de las psicoterapias y de los programas infantiles dentro de la salud materno-infantil. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta. Claro, pues lo que se hace es conseguir una aprobación del Comité de Ética de la Universidad en Estados Unidos, pues porque son los que financian los estudios, entonces esto es requerido y con una aplicación estándar de, hay que someter el protocolo, hay que someter los consentimientos. Los consentimientos se tienen que traducir al idioma, tienen que ser en un nivel de comprensión de sexto de primaria, es un nivel básico, son revisados entonces a nivel institucional en Estados Unidos y luego en el comité de ética del país en el que trabajamos. También él los revisa y los aprueba. En cuanto al trabajo con niños, en general son los padres o uno de los padres que da consentimiento por el niño, pero esto es hasta los 7 años. A partir de los 7 años y hasta antes de la mayoría de edad se hace un asentimiento. Esto quiere decir que hay una forma aparte para los niños en las que, de nuevo, en un lenguaje muy simplificado se les explica en qué consiste su participación y ellos tienen que decir sí o no. Se les lee, obviamente, esto, por eso es un asentimiento, no es un consentimiento. Y luego el consentimiento informado también por lo general es leído a los participantes, el nivel de lectura muchas veces no es, aunque esté en el idioma local, las poblaciones que trabajamos no son capaces de leer, entonces se les lee, se acompaña no solo de la lectura, sino de unas cuantas preguntas al final, para asegurarnos de que estén entendiendo lo que conlleva su participación. Entonces, el consentimiento realmente el proceso es largo, muchas veces es casi de 1 hora para asegurar que todo esto se dé de manera adecuada y luego se da cierta compensación a los participantes por haber estado ahí. Muchas veces estas pruebas, como les comentaba, es 1 hora, hora y media en las que hay que estar participando. A los niños por lo general les damos algún tipo de alimento, también porque muchas veces pues llegan sin comer, sin desayunar y pues se cansan durante las pruebas. Son pruebas que se les exigen estar pues pensando y entonces a los niños, muchas veces a los niños, a las madres se les da un refrigerio y también se les compensa por haber ido. Las pruebas se realizan en un ámbito clínico o en una oficina, tiene que ser un espacio pues con una mesa, un espacio, entonces no se hacen en los poblados, sino que ellos tienen que venir, entonces les da una ayuda para el transporte que suele ser generosa, digamos, que también compensa un poco por su participación. Y todo esto es lo que se les da, todo esto son lineamientos que ponen los comités locales
en donde trabajamos que dicen, bueno, se compensa con esta cantidad y es a lo que nosotros nos atenemos. ¿Sí? Esta línea tenía una pregunta en relación a la compensación, si se da antes. No, se da después, o sea, como muchos son estudios longitudinales, se les da cada que hay una visita completada, vienen, realizan las pruebas y antes de irse se da. Sí. Lo que hemos trabajado yo creo más es la capacitación de personal para poder identificar estos problemas de neurodesarrollo. Como decíamos, si no es VIH en contextos de bajos recursos, pues es la desnutrición, otro problema bastante grande que vemos que también impacta en este potencial que pueden llegar a tener los niños. Y el otro, bueno, también tiene que ver con acceso a educación y enfermedades infecciosas. En los primeros 5 años, la exposición a enfermedades intestinales, enfermedades respiratorias, sobre todo de forma constante, también significa que los niños van teniendo un poco un retraso en su trayectoria. Entonces, si algo hemos visto es que, bueno, es una necesidad poder la identificación temprana y también para el establecimiento de programas como este de la OMS, que lleva ya este marco para la crianza y la estimulación temprana, lleva ya, me parece, 12 años, en ciertos países integrado a las políticas públicas de cada uno de los países. Sin embargo, creo que lo que ha fallado ahí es pues la medición de los resultados y los alcances de estos programas, justo porque falta la parte de la medición de neurocognitiva o cognitiva según vayan avanzando los niños, por la dificultad de poder tener herramientas adecuadas. Entonces, esta capacitación y sobre todo la demostración de que son pruebas que se pueden hacer sin personal especializado necesariamente, creo que ha roto barreras. En Estados Unidos, por ejemplo, ni siquiera se pueden comprar las pruebas si uno no tiene la licencia de psicólogo o de pediatra, ¿no? Entonces, hay un embudo muy claro ahí para el acceso, y que en este otro tipo de lugares se puede romper de otra forma y entrenando al personal en modelos que también se han reproducido igualmente en la OMS, que se llama esto de task shifting, ¿no? Tratar de manualizar procesos muy concretos y hacerlos más sencillos, pero poder entrenar a gente en cada uno de esos procesos para poder tener que la población tenga acceso a ese punto diagnóstico. ¿Han recibido apoyo las comunidades No, realmente el financiamiento para todos los estudios de investigación que he realizado viene de Estados Unidos, de los Institutos Nacionales de Investigación, del NIH. Estos finalmente son ensayos clínicos de prueba de concepto, ¿no? De efectividad para ver si funcionan. Claro que siempre el siguiente paso que nos gustaría ver es la integración de estos programas, no solo porque el objetivo no es solo el avanzar el conocimiento científico, sino también eso de proveer, bueno, si funcionan estos programas, de ver cómo se pueden escalar e implementar de forma más amplia. Y bueno, con algunos grupos sí que tratamos de trabajar con los gobiernos locales para ver cómo podemos integrar algunos de estos programas, ya sea con organizaciones no gubernamentales o integrados dentro de servicios de salud. Lo que pasa es que sobre todo en América Latina es un poco más factible, pero en contextos en África subsahariana es increíblemente difícil trabajar con el sistema de salud, es muy limitado, no hay básicamente recursos para sostener nada.
aunque se puedan integrar, por lo general requieren de cierto nivel de apoyo externo, que de nuevo viene mucho de organizaciones. En el caso de VIH, pues hay más dinero, o había, ¿no? Hasta este año que en Estados Unidos ha recortado tanto el apoyo, por ejemplo, a través de PEPFAR, que era el programa más grande por mucho a nivel mundial de cooperación internacional para apoyo no solo de medicamentos, sino que es medicamentos, es prevención y es este tipo de apoyos también ya, porque se ha visto que si no se incide en estos factores estructurales que rodean a las personas, pues aunque los antirretrovirales estén ahí, la gente o no puede llegar, o no se los toma, o hay estigma, o no. Se necesita una serie de programas de apoyo para que sean exitosos los medicamentos, que ya tenemos que sí son muy exitosos, incluso ahora con todos estos antirretrovirales de larga duración, que ahora hay 6 meses, ahora han salido de 1 año, sobre todo, y que se utilizan no solo ya para el tratamiento, sino para la prevención de la infección. Entonces, sí que está cambiando mucho, pero bueno, como en todo se necesitan recursos y ahora es muy preocupante, yo creo, el panorama para todos estos países, pues por todos los recortes que ha habido en este sentido de parte del gobierno de Estados Unidos. Sí. No, estos ya son todas madres que están en tratamiento. Realmente los programas que se llaman de prevención de VIH madre-hijo en África se han expandido muchísimo. Entonces, hoy en día creo que el porcentaje de mujeres embarazadas que están, o sea, que son positivas y que están en tratamiento antirretroviral está casi en el 80 y tantos %. Es bastante alto, claro, varía por país, ¿no? Más o menos en promedio. Y es de cajón la prueba en cuanto llega una mujer embarazada. Ahora, claro, pueden llegar ya muy avanzadas en la gestación, pero sí, la penetración de los programas es increíble. Hasta en los lugares más remotos hay distintos sistemas de implementación para que los antirretrovirales estén ahí, para que se los empiecen a tomar, y si no se los han tomado, bueno, también hay protocolos que se dan durante el parto, tanto a la madre, que se pasan en ese momento, y después al niño en los primeros 3 meses, que también reducen de manera dramática el riesgo de infección. Entonces, pero bueno, sí, en el caso de las poblaciones en las que trabajamos nosotros, como reclutamos a los participantes a través de clínicas, estas son mujeres que están yendo regularmente a por sus antirretrovirales. En general, bueno, claro que es de toma diaria, pero van a las farmacias y les dispensan 3 meses, 6 meses de pastillas, porque bueno, puede que vengan de lugares más lejanos, pero que bueno, que tienen un contacto regular con estas clínicas, y ahí es donde los reclutamos, y entonces tratamos de acoplar las visitas a las clínicas con lo que sea que estamos haciendo, ¿no? de evaluación. Como he pasado como de un lado a otro a mucho papeleo. Pues sí, no lo sé. A ver, creo que buscando... Bueno, eso, estudié medicina, y yo empecé la especialidad en medicina interna en México, acabando la carrera, pero en algún momento me di cuenta que no, el trabajo clínico realmente no era, para mí no me estaba siendo tan satisfactorio. Tuve una muy buena maestra de salud pública que creo que me abrió un poco eso, la mente de que la medicina bueno, sí son pacientes, pero es más que pacientes. También, como les decía, es esta visión macro de la población. Y aunque uno como médico pues ve un paciente a la vez, el paciente no vive en una burbuja, ¿no? Están todos estos factores
individuales, familiares, de ambiente, estructurales, de país, etcétera, que cuando uno tiene esta visión y a través de la investigación que nos permite relacionar y poder entender las enfermedades a este nivel, a mí me da más la satisfacción de poder incidir eso a ese nivel un poco más amplio que en el 1 a 1 y a veces con la frustración de que los pacientes no hacen lo que uno les dice. Pero bueno, entonces ahí empecé y bueno, porque tengo familia en España, yo creo que empecé primero a buscar programas de posgrado en España, encontré este máster en salud pública y ahí me empecé a interesar más en salud pública. Y luego, bueno, porque las universidades y los programas en Estados Unidos pues son muy buenos y porque y bueno, la proximidad también con México supongo lo hace un poco más fácil de emigrar. Pero realmente lo que a mí me atraía de Estados Unidos en particular es, bueno, primero los programas y el nivel de financiamiento y de investigación que se da. Creo que, bueno, de nuevo, hasta los cambios recientes con la administración reciente, la verdad es que el nivel de financiamiento que hay en Estados Unidos pues es difícil de encontrar en otras partes del mundo, ¿no? Entonces esto lo que hace es que en las universidades haya gente de todo haciendo cualquier cosa y con recursos. Entonces hay mucho apoyo a estudiantes y bueno, claro que también es muy competitivo, obviamente, pero es un lugar de formación de excelencia. La escuela de Johns Hopkins pues es la escuela de salud pública más grande del mundo, de Estados Unidos, ciertamente es de las principales, si no la que más, ahí con Harvard, pero bueno, por volumen de estudiantes y de facultativos es mucho más grande. Entonces, de nuevo, la probabilidad de encontrarte a alguien que esté haciendo algo que te interese, bueno, pues tienes de todo. Y luego otra cosa que me llamó la atención de Hopkins y que fui adquiriendo cada vez más es esta parte del trabajo global y de trabajar en contextos globales y de cómo traducimos parte de lo que se puede hacer en contextos de bajos recursos también a contextos de altos recursos, ¿no? Y qué oportunidades hay en un sitio y otro. Y creo que esa es una visión que tiene la escuela, que incluso tiene un departamento de salud internacional como tal, de donde es aquí mi colega que también viene hoy a acompañarnos. El departamento, por ejemplo, de salud internacional tiene infecciosas, tiene políticas, tiene distintas áreas porque es muy grande, pero también es la única escuela que lo tiene. Es de las pocas escuelas que tiene un departamento también como tal de salud mental, que igual dentro de la salud pública no lleva tanta atención, aunque ha crecido. Y entonces, bueno, con el apoyo de una beca del gobierno mexicano, porque esa es la única como problemática de ir a estudiar a Estados Unidos, que bueno, es muy caro, las escuelas, las becas son reducidas a menos que traigas la beca a otro sitio. Las becas internas, por lo menos para los primeros 2 años, son difíciles de llevar cuando uno nada más lleva cursos, pero una vez que lleva cursos, que has hecho algo, empiezas a interactuar con los profesores y los investigadores, pues es fácil que te empiecen a incorporar en sus proyectos de investigación porque de nuevo tienen muchos recursos, echan mano de estudiantes y rápidamente te van incorporando. Entonces, en mi caso, creo que la primera vez que fui a África a desarrollar uno de estos proyectos estaba en el segundo o tercer año del doctorado. Y te pagan por el tiempo que vas y bueno, vas haciendo experiencia y creo que te abre muchos horizontes ver cómo funcionan todo en contextos tan distintos a lo que uno conoce, ¿no? Y son retos de cómo solucionar tanta necesidad con tan pocos recursos y la forma de ser creativo. Entonces, bueno, eso ha sido un poco mi peregrinaje. Ya llevo... De que empecé a estudiar en Estados Unidos, pues ya me quedé ahí, ya llevo desde el 2008, terminé
terminé el doctorado, luego viví unos años en Uganda llevando a cabo uno de estos ensayos clínicos, luego ya regresé como facultativo a la Universidad de Michigan y ahí es donde he estado. Entonces, bueno, yo diría que para investigación, pues sí, Estados Unidos es atractivo, o lo era, ahora hay mucha incertidumbre al respecto y es una situación preocupante y triste, ¿no? Tanto para el contexto local de Estados Unidos como global. Creo que es algo que nos afecta a todos, pero bueno, creo que siempre no está mal buscar pues más allá de lo que uno conoce, porque siempre otros contextos, otras culturas, otras formas, las universidades cambian mucho, los sistemas académicos son muy distintos y uno aprende de todo eso y bueno, va haciendo redes, ¿no? De colaboración, que también un poco es la idea aquí, poder ampliarles a ustedes, a los facultativos, estas redes y seguir las colaboraciones en temas que se puedan alinear y que sean de interés compartido. El grupo de niños que están dentro de la corte, que no están enfermados, de lo que se están expuestos a nivel clínico, se ponen al virus, porque la madre sigue infectada, también se viral. Sí, de nuevo, las madres están en la gran mayoría, arriba del 90% en tratamiento. Se considera exposición durante el embarazo, porque es exposición al virus, porque están infectadas ya durante la gestación de ese niño. Claro que tienen de nuevo acceso a antirretrovirales, pero también hay una exposición al virus durante la lactancia. Los lineamientos actuales para contextos de bajos recursos es que a pesar de tener VIH, que de todas maneras se dé la lactancia hasta un año o lo que sea, porque no hay acceso a fórmula o a otro sustrato. Entonces, si la madre está en antirretrovirales, pues de nuevo el riesgo de infección es muy bajo, es al 1%. Cuando mucho. Entonces, lo que se recomienda es que haya lactancia, pero bueno, la exposición existe. Y por la leche se pasan los antirretrovirales, obviamente, pero también se pasan otros marcadores de inflamación, de lo que, ¿no?, que pueda estar teniendo la madre como respuesta al VIH, aun cuando esté bajo control o en supresión viral, que es ahora el estándar para el tratamiento. Entonces, en eso se considera la exposición. La exposición no se considera después como por la convivencia, es particular, es en ese periodo. Ajá. Sí. 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 En realidad, la relación de presión y desarrollo también puede ser mediada por virus. Sí. Claro. Si la propia sintomatología, porque todas las enfermedades Claro. que están relacionadas con el sistema inmune, vale, al final también pueden dar problemas neurodegenerativos Sí, claro. en el niño. Entonces la asociación de presión con el desarrollo me parece como que es muy difícil hacer esa relación si hay un virus en medio, unos tratamientos. Claro, y por eso en estos estudios tratamos, bueno, con los modelos estadísticos de tomar en cuenta exactamente todas las variables que tú estás mencionando y tratar de ir identificando y con los diseños de estudio y uno u otro efecto, pero sí, tienes razón en que, bueno, el efecto finalmente es global, ¿no? Y es muy difícil decir, sí, esto es por esto. Finalmente lo que estamos viendo son asociaciones, y lo que se ha visto específicamente en niños que o viven con el virus o los que están expuestos pero que son negativos es que finalmente lo que comparten esos niños son el tener una madre infectada.
y el funcionamiento de esa madre. Entonces, sí, son madres que, pues, aunque están en antirretrovirales y pueden tener supresión viral, pues los antirretrovirales no son dulces, tienen efectos secundarios. Y la otra es que también lo que ahora se está viendo más, que el desarrollo de enfermedades crónicas en personas viviendo con el VIH 10, 15, 20 años, que también hay una serie de enfermedades crónicas asociadas a todos estos procesos inflamatorios constantes que se mantienen como respuesta al virus y que desarrollan enfermedades neurodegenerativas, y son cardiovasculares, neurológicas, hay mucha demencia asociada a VIH, por ejemplo. Entonces hay también un declive cognitivo en el adulto que es mayor al de personas sin el virus, y que luego lo vemos, son contextos y lo vemos en estos determinantes sociodemográficos. Los niños que tienen madres infectadas vienen de contextos socioeconómicos más bajos. Entonces, todo lo que esto implica también para el neurodesarrollo. Entonces, como decía, no viene aislado, ¿no? Todo viene en paquete y en el ambiente. Igual en el papel del desarrollo de la depresión, bueno, puede haber algún factor molecular directo del virus también en la depresión, y yo desde la parte así de la farmacogenética, el propio efecto de los antirretrovirales podrían tener algún tipo de reacción adversa y causar depresión como... Sí, pues eso sí, creo que está por verse. No he visto estudios de... Y estos son mujeres que no están, en gran parte no están en tratamiento antidepresivo. Sí antirretroviral, pero antidepresivo son muy pocas o una minoría de las personas que acceden a tratamiento. Vale, pues muchísimas gracias. Maybe I missed it because you explained it in Spanish, but are you following up over time in some of the projects or some of the countries what happens if situations improve or maybe get worse, or how the countries implement your result? Entonces lo digo en inglés un poco para contestarle, lo traduzco. So it's challenging again to do follow-up studies or longitudinal studies, again because of the resources and funding. You run out of funding. But right now we are conducting a follow-up study which includes children that received the parenting intervention, the early developmental intervention when they were 3 to 5 years old in the Democratic Republic of Congo. And now this is a follow-up study 5 years later to see not only the impacts that had on their cognitive attainment, but also the impacts now on their mental health of the children and the mental health of the mother and the family dynamics. So this is one of the first sort of follow-up studies that we're doing several years later. But it's also challenging because you have to find all these families 5 years later, which is challenging because they live in contexts that people move a lot because of war, displacement, or lack of resources. But that's one example, but it's most of the part, not really. Most of the projects that we carried out are 5 years. Entonces, lo que preguntaba es si hacemos estudios de seguimiento longitudinal o más allá de los efectos, digamos, inmediatos de alguna de estas intervenciones. Y les comentaba que es difícil, de nuevo, por el financiamiento. Los proyectos en Estados Unidos más largos que se dan típicamente son a 5 años, y en eso pues te da tiempo a hacer el ensayo clínico y poco más, a lo mejor 6 meses o a los 12 meses post intervención, pues dar un poco de seguimiento, pero años después se vuelve más difícil lograr financiamiento. Pero ahora tenemos un proyecto en la República Democrática de Congo en donde sí estamos dándole seguimiento a niños y madres que recibieron la intervención que les contaba de apoyo a la crianza cuando los niños tenían entre 3 y 5 años, y ahora 5 años después, para ver no solo los efectos cognitivos, sino más bien estamos midiendo efectos en la salud mental de estos niños, en la salud mental de las madres y en las dinámicas familiares. Entonces, básicamente ver si en estos hogares que recibieron la intervención
comparado con otros hogares que no la recibieron, ver si vemos diferencias en estos dos niveles. Pero claro, también el reto ahora que supone es encontrar a estas familias 5 años después. En la República Democrática de Congo, como sabrán, tiene muchos problemas de desplazamiento interno por guerras, por conflictos, pero también por falta de recursos. Este estudio es una zona pegada con la frontera Angola, que es una zona muy árida, donde básicamente no crece nada más que un tipo de cazaba que además tiene la peculiaridad de ser tóxica, tiene mucho cianuro por el tipo de sustrato. Entonces es una población que se mueve mucho. Entonces, bueno, hay que ir a buscar y todo esto son recursos, logísticas que se tienen que planear, pero bueno, es el primer estudio de seguimiento que justo estamos haciendo ahora. Estuve en Kinshasa el mes pasado entrenando a los equipos que van y buscan a las familias en los poblados. Bueno, pues increíble, súper interesante, muy enriquecedor. Y si no hay ninguna pregunta más, pues damos por finalizado el seminario de investigación de hoy. Muchísimas gracias a la doctora Familiar y a todos los presentes también. Muchas gracias.